de la siguiente manera. Quiero contarte algo, y tiene que ver con esto. Con el malestar social y el peligro de que vuelvan los saqueos. Yo no los estoy llamando, ¿eh? Estoy pensando en datos. Lo que pasó en Rosario este miércoles, el intento de saqueo. Hay todavía más de 52 personas detenidas. Dicen que agitadas por cárteles del narcotráfico. Rosario, intento de saqueo. San Fernando esta semana, dicen intento de saqueo. Yo no lo estoy llamando, estoy tratando de advertir qué es lo que está pasando, que tiene que ver con la crisis social. Y a eso se le sumaba un dato, Fernando González no debe dejar mentir, lo escribí en El Cronista, diario que es el director. Al lunes siguiente. Sí. Al lunes siguiente. Hace 2 lunes escribiste lo de la alerta social y la posibilidad de saqueos en El Cronista, en la columna tuya de los lunes. Sí, porque el dato además era que había una encuesta que decía que los supermercados y hipermercados estaban registrando una alza muy pronunciada de gente que robaba, de empleados que robaban y de clientes que robaban, ¿no? Sí, tal cual. Y digo, esto es lo que reflejan las imágenes estas, lo que vos empezaste a trabajar hace 2 semanas, lo que publicaste en El Cronista también. Lo que refleja es ausencia del Estado. Estas imágenes es ausencia del Estado. Acá nadie se puede dar por sorprendido. Los argumentos de la presidenta y del gobierno en general, esto fue organizado y demás, son los mismos argumentos de Alfonsín en el 89, de los primeros saqueos. Pero digo, esto es absolutamente ausencia del Estado, es lo que refleja. Fernando Chino Navarro, primero, gracias por venir. Segundo, ¿hubo ausencia del Estado? La verdad, hablar de un tema tan complejo, con la velocidad que lo hagan ustedes, ¿no? Que yo voy a participar, así que voy a avalar este método de peloteo, de videoclip, de frases hechas. Yo no sé si aportamos mucho. Se podría empezar por asumir la responsabilidad. Lo que te pido es que me dejes hablar. Hace 39 minutos que te estoy escuchando. Entonces me invitas, me dejas hablar. Si no me dejas hablar, me retiro. Déjame hablar. Pero no me amenaces, si querés. Pero déjame hablar. Habla tranquilo, pero no me amenaces. Es poco serio todo este enfoque que haces. Absolutamente poco serio. Ligero, superficial. ¿Por qué? Ponés a Mirta Legrand y fuera del aire decís, me hace acordar a Capusotto. No haces mención que dijo desaparecidos, no dijo víctimas. Perdón, ¿cómo de eso? Te pones a traer a Mirta Legrand como si fuera la filósofa a analizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora usted dijo una cosa, déjeme terminar. Yo dije que lo que dice, ¿qué nos pasa a los argentinos? Es lo que dice Capusotto siempre. Exacto. Y lo dije, coincidimos. Perdón. Coincidimos. Pero no fue ni en tono de burla ni nada. Me parece tan poco serio. Me parece tan poco serio que la señora Mirta Legrand venga a hacer un análisis y vos no pongas acá a considerar todo este popurrí de imágenes. ¿Por qué? ¿No puede hacerlo el análisis? Sí, vos lo puedes hacer y yo puedo decir lo que pienso. ¿Y cuál es su análisis? Como representante del Estado. Primero déjame hablar. Sobre la responsabilidad. Déjame hablar primero. Déjame hablar. Sí, le estoy preguntando. No, porque interrumpís. Tenés que dejar hablar para que uno pueda, tranquila y ordenadamente, ordenar un concepto. Le pregunté por la responsabilidad igual. No, yo voy a hacer un análisis de lo que se dijo, no lo que vos me preguntás. Pero acá usted forma parte del gobierno, si no somos todos analistas superficiales. Yo soy parte del gobierno, por supuesto, por eso estoy acá. Pero el Estado, en una definición jurídica, es el gobierno, la población, el territorio. Es un concepto más amplio que el gobierno. Obviamente que tenemos responsabilidad. Nadie niega la responsabilidad, no lo niega la propia presidenta, no lo niega el gobierno. Por eso actuó en las situaciones que se dieron en las provincias. Si no, no hubiese actuado. Con aciertos y errores hemos actuado. Cuando nosotros conmemoramos los 30 años de democracia, hubo un debate si había que hacerse o no la celebración en el marco de lo que estaba ocurriendo. Yo era partidario que había que hacerla. Porque creo que ante la violencia, ante la muerte, no de un estallido social, de un accionar organizado de fuerzas de seguridad que estaban extorsionando a los gobiernos con armas sobre la mesa para discutir salario, coincidiendo absolutamente que los salarios son injustos, coincidiendo que alguna vez, no ahora, con esta policía habrá que discutir sindicalización y dárselas, que obviamente no tienen derecho a huelga, había, que conmemorar el 10 de diciembre. Porque ese 10 de diciembre... ¿No le parece que mucha gente lo puede tomar como una provocación? En democracia... Provocación, aunque no hayan querido. Conmemorar en democracia 30 años es ratificar que podemos disentir. Sí, que yo puedo decir que nos parece correcto y otros pueden decir que no. Y nos hacemos cargo de todos los logros de esos 30 años y nos hacemos cargo de todo lo que falta. Pero no decir expresamente que lo que ocurrió en estos días fue organizado, que fueron
grupos minoritarios de la policía que instigaron los saqueos. No es que los saqueos fueron espontáneos, Muchos los instigaron. Sí. Y Córdoba, lo dijimos acá, usted estaba escuchando otra cosa, muchos sí. Yo te pido que me dejes hablar. Pero usted, cuando yo hablo, pero no diga que no decimos. Yo no dije que ustedes no lo dijeron, yo estoy diciendo que como mezcla todo. Organizados, está haciendo un análisis un poco superficial, pero bueno, continúa. Instigados. En Córdoba hay pruebas, en Entre Ríos han encontrado artículos robados en casa de policías, en Mar del Plata, en algún lugar de Almirante Brown, en algún lugar de Lomas de Zamora, pareciera también en Tucumán. No es casual que el 95% de los establecimientos que se saquearon sean pequeños y medianos. Hay que decir, porque si no todo este popurrí de imagen nos lleva a una... si uno viene recién a Argentina y ve esto, parece que es una cuestión masiva, que es un estallido social de millones de personas. ¿Usted le parece que fue...? No es masivo. ¿Que fue localizado? El 99... ¿Que fue organizado? ¿Que fue localizado? El 99,9% de la población de Argentina no solamente no participó, así como tampoco la mayoría de las fuerzas de seguridad, aunque hayan coincidido con el reclamo, sino que repudian y aíslan la violencia. Pero Fernando, hubo 13 muertos. Y el planteo de gente responsable, aunque tengamos diferencias con el gobierno, aunque tengamos disidencia, es convocar a la racionalidad, al sentido común, a informar acá. No, porque hubo cadenas, hubo programas, hay periodistas, hubo periodistas que informan regodeándose en la violencia. Nosotros no, ¿eh? Bueno, nosotros eso lo sabe cada uno. No, lo que leemos y vemos interpretamos. Yo lo sé. Regodeándose y convocando. Y si usted dice que... Reiterando durante horas la misma imagen cuando eso ocurre en una provincia, en una situación aislada, que es grave, que hay que informarla, pero que no es masiva. Este programa no. Y hubo 13 muertos. Por supuesto que hubo 13 muertos. Entonces, que nos duelen. No fue un detalle. Nos duelen porque son 3 hermanos de nuestra Argentina. Por situaciones que aún no hemos resuelto. No estamos felices, no estamos alegres. ¿Vos qué opinas, Tomás, sobre lo que dice Fernando? No, a ver, me parece la visión del Chino Navarro. Yo lo que te digo es, hay dos cosas que las viví yo, digo. Yo el día perdón, y si está escuchando, deje el celular también, porque si no, no se puede. Una cosa. A Navarro le digo, porque si no mira el celular por un lado, después no escucha lo que dice Navarro. Cuando yo estuve en Jujuy, a mí me llamó mucho la atención. ¿Te acordás que salimos por la radio? Yo estaba en Jujuy. Y me dijeron, mirá, estamos hablando de que va a haber saqueos a la tarde, esto era el mediodía. Y suceden saqueos a la tarde. La realidad es que la situación que genera esto son las malas condiciones en las que están las fuerzas de seguridad. Porque parece que cuando se hablara de falta de democracia de la fuerza de seguridad o democratización de la fuerza de seguridad o falta de profesionalización, la culpa fuera de la policía. La culpa la tiene el Estado. Un Estado no que, al que, digo, aclaro, digo, el Estado en términos jurídicos, no el Estado... Digo, las herramientas concretas que las tiene el Gobierno Nacional, el Frente para la Victoria, ¿no? Que durante 10 años de crecimiento económico hizo un montón de cosas buenas, y esto es una cosa que hizo muy mal, muy mal. ¿Qué cosa? Digo, no haber regulado las fuerzas de seguridad, no haber dejado de alguna manera desprotegida a la gente, ¿no? Porque está claro que cuando se habla de profesionalización y de democratización de la fuerza de seguridad, se las pone al servicio de la gente para que tenga la garantía de la seguridad en su vida, ¿no? Porque en realidad es esto lo que causa el efecto, la consecuencia de que se acuartelen. Lo mismo pasó con la Gendarmería y la Prefectura, que el año pasado decían que era destituyente y golpista, porque no nos olvidemos de eso, y fue en octubre. Por eso seguramente no hubieron saqueos, porque no fue en diciembre, que digo que hay otros condimentos para evaluar por qué en diciembre siempre hay saqueos, porque el año pasado, sin acuartelamientos, repito, hubieron saqueos. Digo, entonces, ahí es donde está la responsabilidad. La responsabilidad porque si no siempre se demoniza a la policía. Y con esto, discúlpame Luis, no quiero decir que esté a favor de los acuartelamientos, los repudié y manifesté mi solidaridad con la presidenta y con los gobernadores. Pero digo, acá no se puede soslayar esta cuestión. No, el otro problema es que si son todos sediciosos, Fernando, para hablar de política, le acabaron de dar a los sediciosos 35, 40, 50% aumento, pero Fernando. Yo coincido con lo que dice Facundo. Pero me escuchó lo que yo le pregunté. Quiero coincidir, una coincidencia, la responsabilidad. Yo cuando cuestiono a la policía no es que digo que sean los responsables de fondo. Quienes somos el poder político en las distintas instancias debimos haber resuelto el tema, no lo hicimos, tenemos la oportunidad de hacerlo. Y hay que hacerlo en el marco de una política de Estado y de consenso con toda la fuerza y también con la sociedad. Ahora, Fernando, pero eso no significa remarcar... Por eso manifiesto el apoyo a la presidenta, porque digo, el lugar de víctima no es el que les corresponde, Chino.
Ustedes no son nosotros no hacemos la víctima, eso lo dicen ellos, vos no repitas lo que dicen ellos. No, digo, eso es la interpretación que hago yo. Ah, bueno, está bien. Sí, dejá que la gente diga lo que digo, no, cualquiera, bien, ¿no? Yo está también. muy bien, además yo a Facundo lo respeto, Sí. lo cruzamos el 10 en la plaza, fue a acompañarnos, así que es un compañero. Sí, no, pero la pregunta Lo que quiero señalar es que esta cuestión de resolver y hablar del Estado, cuando hablamos del Estado, es cierto que tenemos un Estado frágil, un Estado bobo, pero digamos de dónde venimos, porque si no decimos que en los 90 el Estado lo dinamitamos, lo regalamos, lo destruimos, y ahora en 10 años queremos que lo que se viene rompiendo de 1955 lo recuperemos en 10 años, aunque nos puedan marcar muchos errores, que muchos deben ser ciertos, Fernando, el análisis es parcial, Fernando, es sesgado, y muchos de los que trabajaron y dieron su sustento ideológico para destruir el Estado y la industria nacional en los 90, ahora vienen a reclamar como si hubiesen llegado ayer a Argentina. Y esta Argentina está como está, con todo lo bueno que hemos hecho y con todo lo que falta, que es más de lo que hemos hecho, porque hace 60 años que retrocedemos. Fernando, ¿podemos hablar del tema de hoy? Está muy bien eso. Sí, bueno, pero que no se puede hablar de... Cuando vos vas al médico y el médico te hace un diagnóstico, te tienes que hacer un análisis de tu historia médica. No te puede decir con lo de hoy qué es lo que te pasa. A ver si me puedo contestar una pregunta. Vamos a probar, ¿eh? Voy de nuevo. Vos sos doble pregunta, ¿verdad? No, voy de nuevo. Más full pregunta. Trata de escuchar, voy de nuevo. Si eran todos sediciosos, ¿por qué a las 24 horas le dieron 35, 40 y pico... 30 y pico en el caso de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué? Primero, yo nunca dije que eran todos sediciosos. Creo que expresamente remarqué dos cuestiones. Por eso digo que cuando se repiten estas imágenes puede parecer que esto es una cuestión de masas. Esto es un hecho aislado, provocado por la policía mayoritariamente, donde intervino gente ligada a la policía y salvo 2 o 3 lugares, hubo una participación más vinculada a los sectores populares, como puede ser Córdoba, puede ser Tucumán. Pero los salarios. No, pero no son todos sediciosos, porque no toda la policía fue la que estuvo en este accionar. Fue una minoría, 300, 400, 500, cuando las fuerzas provinciales son 20.000, 3.000, 7.000, 8.000, 50.000 la provincia de Buenos Aires. Entonces no son todos. Lo que han hecho los gobernadores es acordar un salario. Y está habiendo una investigación judicial, y ojalá se llegue al fondo, para que los responsables en la cadena de mando, sobre todo, también si responsables en el escalafón inferior, sean castigados como corresponde. Sean castigados como corresponde. La paritaria esta, ¿de cuánto es? Más o menos el cálculo de costo salarial a las provincias va a ser 25.000 millones de pesos en el año. Ese fue el cálculo que se hizo en el cronista. ¿Y quién lo paga? Es algo que se preguntó, Mirta Legrand, el Fernando Chino no le gusta a la señora Mirta Legrand, pero yo también me lo pregunto. El problema es el siguiente, no solo eso, porque a partir de ahora ya los mismos docentes en Córdoba dijeron o lo mismo o no empezamos y un poco lo plantearon. No hay forma de financiarlo esto. Esto evidentemente no hay forma de financiarlo, pero porque ya el Estado está con un déficit fenomenal, ¿no? ¿Arrancó una paritaria rara, distinta, Facundo? Bueno, claramente esto es algo que va a generar un efecto contagio, más allá de que a la presidenta no le guste la palabra, pero es natural que los empleados públicos pidan lo mismo o se midan por esa pauta salarial que estableció la policía. Quería aclararle al Chino que, Chino, yo no te saludé en la plaza, disculpame, lo saludé a Emilio Pérsico y siempre voy a todo acto de cualquier color político a la plaza, por eso, para que no se malentienda, pero no te saludé, por ahí te cruzaste a uno parecido. Saludás al Movimiento Evita, me saludás a mí. A vos no te saludé particularmente, digo, para aclarar. Otra de las cosas, creo que producto de esto se va a generar que fundamentalmente el empleo público, y esto es algo que hoy remarcaba Horacio Berbisky, se guíe por esta pauta salarial. El Estado, la administración pública. En un año que va a ser complicado por el nivel de devaluación que está marcando el gobierno nacional a través del Banco Central. Digo, me parece que no se puede esperar que ningún sindicato pida menos de un 30%. ¿Ningún sindicato menos de un 30%? Y yo creo que esto va a ser así, como tampoco se puede esperar que los sindicatos no pidan un bono de fin de año, habiendo ya sindicatos oficialistas que lo han acordado en paritarias. Digo, porque yo el otro día lo escuchaba al jefe de gabinete que decía, la cuestión de camioneros con su actividad es una cuestión de privado, sí, pero la realidad es que el gobierno marca una tendencia, el no entregarle ni a jubilados ni a empleados públicos el bono navideño de fin de año,
Y es algo que tampoco se puede desconocer. En las paritarias, los que pisan las paritarias es el Estado. El que pisa las paritarias es el Estado. Ahora, no es una libre negociación. Con una paritaria con el piso del 30%, que yo espero que sea más bajo, lo lamento, pero yo espero que sea más bajo porque la verdad que yo no soy un experto en economía, pero con una paritaria del 30% uno tiene que pensar en un piso de inflación altísimo. Bueno, el piso es 30. Digo, ¿de inflación? Sí, bueno, pero porque aparte de lo que dijo Facundo, es decir, vos pensás que el dólar se está devaluando mucho. Digo, la inflación de diciembre, este diciembre está entre 3, 3,5, tranquilo. O sea, la aceleración es muy fuerte, porque si vos, digamos, emitís mucho más, gastás mucho más, y el dólar para colmo lo soltás, y bueno, digo, la inflación es el resultado natural de todo esto. Con una paritaria del 30% en los sectores estatales nada más, el cálculo es 66.000 millones de pesos el año que viene, más adicionados al presupuesto 2014. ¿Y quién lo paga? Eso es. Y hay tres formas. Emisión, o sea, darle a la maquinita mucho más de lo que se le está dando ahora, con lo cual viene la inflación. Devaluación, con lo cual viene la inflación y el aspecto social. Y pedir, sí, hay ya, pero más. O sea, una mega devaluación. Y si no, pedir, endeudarse en el exterior. Son los tres caminos. Después tendrá que ver el gobierno cuál es el que elige, pero digo, para pagar eso hay que hacerlo. Comparte esos caminos. Hay análisis que son, la emisión genera inflación. Estados Unidos del 2006 a 2013 emitió el 290 a su base monetaria. No tiene inflación. Puede generar inflación o no, según el país, según el momento económico. Hablamos del dólar, no se mencionó ahora, pero ya en cualquier momento aparece. La fuga del dólar. Pero no existe, decimos no es que aparece. Sí, por supuesto, pero es un fenómeno globalizado. Lo hablamos hace 20 días. En Brasil se fue 60.000 millones de dólares en 60 días. Sí, pero en general no ese es el problema de Brasil. No, ¿cómo que es así? En la convertibilidad se fueron 100.000 millones de dólares. ¿Es así, Tomás? Brasil estuvo teniendo una salida de dólares importante, pero Brasil también lo está necesitando, esa salida de dólares, porque necesita devaluar un poco su moneda. Entonces, la estrategia un poco del gobierno de Brasil es devaluar un poquito la moneda. Entonces necesita que haya salida de dólares. ¿Emisión no es inflación? Depende del contexto. ¿Y en este contexto? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque la gente no quiere... ¿Cuál es la diferencia entre que emita dólares y pesos? Que la gente acepta los dólares. Acá no te aceptan los pesos. Ese es el problema. Gran Bretaña en el mismo periodo 420 emitió sobre su base monetaria. Yo no sé quién quiere la libra. Los ingleses y mucho más. Simplificaciones de economistas que reivindican la ortodoxia y lo que quieren es ajuste, enfriamiento. A la gente vos le das un dólar y una libra esterlina y va por el mundo y la reciben. No sé, y andás con pesos argentinos y no, chino. Digo, no, el sentido común es el sentido común. Y aparte la realidad, chino, que acá hay inflación alta. Digo, vos decís, no, la emisión no genera inflación. Los salarios, que estoy totalmente de acuerdo, no generan inflación. Pero la realidad es que hay una inflación de más de un 20%, de un 25%. Estamos hablando porque si no, no negociaríamos paritarias de un 27 o 30%. Y la realidad es que el peso se devalúa cada día. Estamos diciendo dos cosas distintas. Lo que yo digo, la emisión coincidiendo con vos, que el salario ni la emisión son los elementos determinantes que lo pueden ser en algún momento. No en este caso, porque así como vos señalás que se negocian esos porcentajes, que yo lo avalo, lo que habla de que el Estado está y juega un rol en función de los trabajadores. Perdón, la desocupación no ha crecido porque mantuvimos el consumo y el mercado interno. Pero si cosa que no comparto, digo, la desocupación ha crecido, así como la pobreza también ha crecido. Chino, digo, y esto lo estudiamos, esto lo sabemos y tenemos los argumentos y hay hasta datos del Ministerio de Trabajo que evalúa lo que nosotros, que avala lo que nosotros decimos. Entonces digo, acá hay una situación en donde notablemente los salarios se precarizan. Pero yo quiero decir, si el gobierno no pensara, si parte del gobierno no pensara que el aumento desproporcionado para la economía, el salario, genera inflación, ¿por qué quiere cerrar unas paritarias menos del 20%? ¿Por qué, Chino? Dime, si no es así. ¿Quiere cerrar las paritarias por menos del 20%? Las paritarias, todo esto que se quiere cerrar, que se pone techo, en la práctica no se ha respetado. Los gremios acuerdan su salario. El Estado participa, cuando participa generalmente laudando a favor de los trabajadores, no laudando a favor de las empresas. Yo creo que la inflación se genera porque hay un contexto en donde no hay capacidad de instalado, si es a la economía, donde hay presión inflacionaria a partir de la alta emisión, de la negociación colectiva de salarios, donde hay sectores que todavía no pueden ingresar a esto, bueno, que esto es lo que evaluamos al principio de la policía, que no es un sector que tenga la posibilidad de negociar sus salarios, y en donde
se presiona por salario y tenés todo esto, y ante la falta de inversión, porque esto es otra realidad, no digo inversiones de las cosas que se inauguran, que vos podés decir, bueno, se crean tantos puestos de trabajo. Y medidas fallidas como el cepo cambiario, digámoslo, ¿no? Como el cepo cambiario, que generó, digo, ¿cuánto vamos perdiendo en el año por la grieta que se genera por el turismo? Creo que iban hasta ahora 7.000 millones de 7.000, casi el 75% de la caída de las reservas se genera por la grieta del turismo. Que lo que ingresa acá se liquida a cambio, o sea, a cambio no oficial. Digo, y para ser profundo, Fernando, como vos pedís, ¿no crees que esto que pasó tiene que ver también con el mal manejo de la economía? La economía argentina en lo macro no tiene grandes inconvenientes. Tenemos temas a resolver, que son los que estamos mencionando. Está bien. Vos decís que hay un trabajador informal del 34%. Consecuencia, reitero, aunque no quiera señalarlo, que venimos de un país arrasado, donde no había... Pero hace 12 años que está... Bien, a ver, tengo que ir a un corte y volvemos. Bueno, 12, pero Chino, 12 años. Te digo, después... La seguimos después del corte. Yo te doy todo el tiempo que vos necesites. Sí, pero deja hablar. Al corte.